En las últimas semanas hemos sido exhortados a amar. Hemos visto varias aplicaciones acerca del amor y de cómo debemos amar. El domingo anterior, si usted recuerda, el pastor Álvaro estuvo hablando acerca de mandatos específicos que tenemos acerca del amor. Por ejemplo, cómo debemos amar a los no creyentes y cómo debemos amar a los que sí son creyentes, cómo debemos amar a los que nos ofenden, cómo debemos amar a nuestros enemigos y así sucesivamente. El día de hoy vamos a estar viendo, basado en Primera de Juan, si usted lo puede buscar, vamos a estar viendo dos cosas en general que no debemos amar, dos cosas que tenemos mandatos específicos que no debemos amar, y vamos a estar viendo la razón por la que no debemos amarlas y luego veremos algunas implicaciones de esto. Si me acompaña es en Primera de Juan, capítulo 2, y vamos a leer desde el versículo 15 hasta el 17. Y dice de esta manera: no améis al mundo, ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, la pasión de la carne, la pasión de los ojos y la arrogancia de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo. Y el mundo pasa, y también sus pasiones, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Amén. Gracias, Señor, por tu palabra. Si hay un autor bíblico, uno de esos hombres que Dios usó para escribir la Biblia, que tiene razones para hablar de amor, ese es el apóstol Juan. De hecho, este hombre es conocido por muchos como el discípulo amado. Y si usted ha leído las cartas de Juan, usted se va a dar cuenta que siempre procuró resaltar el amor de Dios, el amor al prójimo. Él repite en varias ocasiones el mandamiento de amar a Dios y de amar al prójimo. Y de hecho, es tan radical cuando habla de amor que él afirma categóricamente que el que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. Y en otro pasaje de la misma carta afirma que el que no ama es porque el amor del Padre no está en él. Y luego también en la misma carta afirma que el que no ama a su hermano, aunque dice que está en luz, está en tiniebla. El que aborrece a su hermano, ¿verdad? Aunque diga que está en luz, está en tiniebla. Ahora, si usted va al capítulo 2, al inicio del capítulo que leímos, usted se va a dar cuenta que Juan introduce este capítulo presentándonos a Cristo como nuestro abogado, diciéndonos: hijitos, no pequen, pero si pecan tienen un abogado quien le defiende. Y en ese mismo capítulo, más adelante, nos exhorta en cuanto al amor fraternal. Pero aquí, al llegar al versículo 15, la exhortación se torna a un problema serio hoy en día en las iglesias, y es el amor al mundo, la mundanalidad. Y el apóstol, inspirado por el Espíritu Santo, alerta a los creyentes en cuanto a los peligros de dejarse atrapar por las cosas de este mundo. Él está consciente que aunque estamos en este mundo, no pertenecemos a él. Por lo que empezar a amar al mundo, empezar a acostumbrarse al mundo, es un peligro muy cierto para el creyente.
Dijo un predicador en una ocasión, Juan escribe en una época completamente diferente a la nuestra. Sin embargo, nos parece que sus palabras y exhortaciones son escritas propiamente para este siglo XXI. Aunque estas palabras fueron escritas en el primer siglo, tal vez 60 o 70 años después de Cristo, pareciera como si fueron escritas hoy. Porque si hay una época en la que la iglesia está muy inclinada al mundo, es esta. La mundanalidad se ha ido infiltrando en las iglesias a tal punto que empezamos a acostumbrarnos a este mundo sin darnos cuenta, porque lo va haciendo de manera muy sutil. Estamos viviendo en un mundo donde los valores espirituales han perdido completamente su validez. Hoy el amor al mundo y sus deleites nos van alejando, nos van desviando la mirada de cuál es la voluntad de Dios para nosotros. Tenemos, hermanos, tenemos una gran lucha si realmente nosotros queremos marcar la diferencia y salir victorioso ante lo que el mundo nos ofrece. Quisiera que veamos un análisis de lo que hemos leído ahora. El versículo 15 inicia con un mandamiento negativo. Dice, no amen al mundo ni las cosas que están en el mundo. La Nueva Traducción Viviente dice, no amen a este mundo ni las cosas que les ofrecen, ni el mundo ni lo que éste ofrece. Ahora, ¿de qué mundo está hablando Juan cuando dice no amen al mundo? Lo primero es que tenemos que estar claro que la Biblia utiliza la palabra mundo con diferentes significados, y en este caso no se está refiriendo al mundo físico, no se está refiriendo a la naturaleza, no se está refiriendo a lo que Dios creó, como diciendo no ames los ríos o no ames los árboles. No es eso lo que está diciendo. Y tampoco se está refiriendo a las personas. Cuando leemos Juan 3:16 dice, porque de tal manera amó Dios al mundo. ¿A qué se refiere la palabra mundo ahí? Se refiere a las personas, ¿verdad? Porque Jesucristo, vino a morir para salvar a las personas. Pero en este pasaje no se está refiriendo ni a las personas ni a la naturaleza. Si usted lee en 2 de Pedro 1:4, ese pasaje habla de que hay corrupción en el mundo a causa de la concupiscencia. Y en este sentido, cuando habla de esto, se trata del orden o sistema bajo el cual Satanás ha organizado a la humanidad. Cuando hablamos a la humanidad incrédula, cuando hablamos de mundo en este pasaje, se está hablando de una filosofía o una actitud que dice que la satisfacción carnal debe ser prioritaria. Se nos vende que debemos buscar nuestro propio deleite, vivir para uno mismo, vivir de acuerdo a las cosas que nos agradan. Eso es lo que nos está refiriendo acá. Esta satisfacción se realiza a través de bienes materiales y los deseos carnales. No es un secreto para ninguno de nosotros que para la gente de este mundo las cosas de Dios tienen poca importancia. Lo de hoy tiene prioridad, es decir, lo del aquí, lo del ahora tiene prioridad, cuando nosotros como creyentes estamos llamados a darle importancia a lo eterno. El mundo vive para el momento, vive para el aquí y el ahora, no tiene una perspectiva de lo que le espera después. Pero el creyente no solo vive el aquí y el ahora, sino que vive de acuerdo a esa perspectiva de Cristo, de que un día podremos reinar con Él
para siempre. Desafortunadamente, tenemos que afirmar que este mundo del que se está hablando en este versículo está más presente dentro de las iglesias de lo que quisiéramos pensar. A pesar de que esa advertencia está ahí escrita, a pesar de que eso está ahí diciéndonos no ames al mundo, y se lo está diciendo a los creyentes, lamentablemente hoy en día muchas iglesias se destacan más por su superficialidad, se destacan más por imitar al mundo que por imitar a Cristo. El mundo se ha ido infiltrando en la iglesia. Y las cosas que el mundo nos ofrecen a veces son tan atractivas que nos van seduciendo poco a poco y nos van alejando de nuestro Señor. Miguel Núñez en una de sus prédicas afirma: creo que muchos piensan que mundanalidad es simplemente aquello que se relaciona al mundo de las drogas o el alcohol o los vicios o los placeres. Tenemos que decir que esas son formas extremas de mundanalidad, que la mayoría pudiera reconocer como tal. Sin embargo, cada vez que nosotros tomamos una decisión de una manera similar a como el mundo toma esa decisión, o cada vez que nosotros vivimos de una manera similar a como el mundo lo hace, y que dista mucho de la manera como Cristo lo haría, entonces nos estamos comportando como mundanos. Es fácil acusar a otro de mundano. Ah, sí, ese es un drogadicto, este usa tal cosa, este hace tal cosa que es del mundo. Pero ¿sabe qué, hermano? Cuando nosotros tomamos decisiones cotidianas de la manera en cómo la toma el mundo, somos tan mundanos como cualquier otro. ¿Por qué? Porque en ese momento no estoy pensando si con mi decisión estoy glorificando a Dios o no. Cuando tomo la decisión basado en lo que yo creo, en lo que pienso, sin antes pensar en lo que sería la voluntad de Dios para mi vida, estoy actuando como mundano. Amar al mundo nos hace mundanos. Y parafraseando algo dicho por Piper, él dice: es necesario entender que hablar de algo mundano no necesariamente se refiere a las formas extremas de la cultura, sino que hay formas mundanas de comer, formas mundanas de comprar un carro, formas mundanas de ver videos o ir al cine, formas mundanas de ir a la playa y vestirse. Hay formas mundanas de manejar nuestras finanzas, de usar los medios de comunicación e internet, formas mundanas de usar Twitter, Facebook, formas mundanas incluso de disfrutar el mundo de los deportes. Yo necesito entender que el mundo combate contra mi alma continuamente y empaña insistentemente lo que es la gloria de Dios. No es un asunto de lo que hago simplemente. Es una forma, ¿sabes qué? Hay en el libro Traspasado, creo que se llama, de John Piper, hay uno de los capítulos que se llama ¿Cómo beberse un jugo de naranja para la gloria de Dios? ¿Cómo tú glorificas a Dios al ir manejando tu carro? ¿O cómo te comportas de manera mundana al hacerlo? ¿Cómo tú te comportas de manera mundana al criar a tus hijos o cómo lo hace para la gloria de Dios? ¿Cómo tú te comportas de manera mundana con tus vecinos o cómo lo hace para la gloria de Dios? Ser mundano no significa andar por ahí como en un desfile de moda y esto y aquello. Es algo del día a día, de cómo tú usas tu dinero, de cómo tú usas tu vestimenta para la gloria de Dios. ¿Qué o a quién estás tú amando más? ¿A Dios o al mundo? Como dice lo que acabo de leer, ¿refleja tu manera de comer a Dios o al mundo?
¿Refleja tu modo de vestir amor a Dios o amor al mundo? ¿Refleja tu modo de hablar amor a Dios o amor al mundo? ¿Refleja tu modo de tratar a tu pareja amor a Dios o amor al mundo? ¿Refleja la manera en que usas tu tiempo y tu dinero amor a Dios o amor al mundo? Es un análisis que debemos hacer cada instante. Hay una condicional en el versículo que estamos leyendo que es muy, muy impresionante y muy importante. Afirma el versículo, si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Actualmente hay muchas personas que tienen complejo de anfibios. ¿Usted sabe lo que significa la palabra anfibios? La palabra anfibio significa doble vida. Doble vida. Muchos han llegado a creer que sí es posible ser un cristiano de la secreta. Algunos piensan que sí es posible amar a Dios y amar al mundo. Piensan que hay lugar para estar con un pie dentro y un pie fuera. Pero cuando leemos esta afirmación que está acá, si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él, cualquier argumento como el anterior se derrumba. Este versículo no nos deja opción a pensar que puedo agradar a Dios amando al mundo. No puede ser. El espacio de nuestro corazón tiene una medida exacta. O está Dios o está el mundo. Pero no pueden estar los dos a la vez. Como decía el pastor en una de las prédicas anteriores, Cristo te pide todo. Nada más y nada menos. O le entrega todo tu corazón o tu corazón va a estar lleno del mundo. Esta afirmación es muy clara. Si amas al mundo, el amor del Padre no está en ti. Y alguno se podrá preguntar, ¿y cómo puedo yo saber si el amor del Padre está en mí? El mismo apóstol Juan, tanto en el Evangelio como en la epístola, nos da la respuesta. En el Evangelio de Juan, capítulo 15, versículo 10, dice, si guardan mis mandamientos, permanecerán en mi amor, así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. ¿Qué quiere decir? ¿Cómo tú sabes si amas, si el amor del Padre está en ti? Si tú guardas los mandamientos de Dios. En primera de Juan 5:3 también lo dice, porque este es el amor de Dios, que guardemos sus mandamientos y sus mandamientos no son gravosos. ¿Sabe qué? Si los mandamientos de Dios se han vuelto gravosos para ti, si no sientes anhelo por Dios, si el pecado no te causa dolor ni vergüenza, si te ha estado inclinando más por las cosas del mundo que por las cosas de Dios, puede ser una advertencia de que has empezado a amar más al mundo que a Dios. Hay un personaje bíblico poco conocido llamado Demas. ¿Lo ha oído mencionar alguna vez? Demas, así se llama, no Demas, ¿verdad? No es que está de más en la Biblia, se llama Demas. Y aparece 3 veces en la Biblia. He citado su nombre 3 veces. Y en todas las veces que se menciona su nombre, está relacionado con misiones que Pablo realizaba y donde Demas era uno de sus colaboradores. Era un hombre servidor, era un creyente. Pero llega un momento en la carta de Timoteo en la que se supone que fue la última carta que Pablo escribió, en donde cita a Demas, pero a alguien como alguien que lo abandonó. En la última vez que aparece citado este nombre
no aparece como el colaborador que era, sino aparece abandonando a Pablo en una de las misiones. ¿Y sabe cuál era la razón? Dice el versículo, amando a este mundo, me abandonó. Demas, después de ser un colaborador, empezó a amar al mundo y terminó abandonando la obra misionera, terminó abandonando a Pablo, terminó abandonando al Señor. Como dice el Evangelio de Mateo, capítulo 6, versículo 24, es que nadie puede servir a dos señores, porque o aborrecerá a uno y amará al otro, o se apegará a uno y despreciará al otro. No puedes amar a Dios y amar al mundo al mismo tiempo. Como dice el versículo, si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Ahora bien, vamos a ver en este mismo versículo que no solo nos dice que amemos al mundo. ¿Qué más dice? Ni las cosas que están en el mundo. Ya explicamos la palabra mundo en el contexto del pasaje y vemos que los receptores de la carta son advertidos no solo de un modo general, esta advertencia en particular, no ame las cosas que están en el mundo. Y en el versículo 16 inicia diciendo, porque todo lo que hay en el mundo. ¿Y qué es lo que hay en el mundo? Pudiera alguien preguntar. Pero sabes que nuestro Dios es sabio y Él no nos dejó a especulación. Nos da resumido en 3 categorías lo que hay en el mundo. ¿Qué es lo primero que dice? La pasión de la carne. En el mundo hay pasión de la carne. Y la palabra carne, igual que mundo, tiene varias connotaciones en la Biblia. Y aquí no se está refiriendo al cuerpo, no se está refiriendo a lo físico. Más bien, se está refiriendo para describir la naturaleza básica del pecado del hombre. La carne es el centro de la voluntaria provocación y rebelación contra Dios. Esta es la actividad propia del hombre interior. Y yo quiero que usted se grabe eso en su mente. Cuando hablamos de carne, estamos hablando de la actividad propia del hombre interior, de la naturaleza que hay en nosotros. Dice en Romanos 7:18, y yo sé que en mí, esto es, en mi carne, no mora el bien, porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo. Porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. Y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. La carne es una fuerza compulsiva interior que se expresa a sí misma en rebelación contra Dios mediante el pecado. Y mientras buscaba la definición de la palabra pasión, me llamó mucho la explicación que da Wikipedia, aunque no es confiable en algunos casos, pero me llamó mucho la atención esta definición y explicación. Dice, la pasión es una emoción definida como un sentimiento muy fuerte hacia una persona, tema, idea u objeto. Así pues, la pasión es una emoción intensa que engloba el entusiasmo o deseo por algo. Más adelante, ahí mismo explica, en un sentido moderno, la pasión es una inclinación exclusiva hacia un objeto.
un estado afectivo duradero y violento. Y luego da la explicación que me llama mucho la atención, y es que dice: el objeto de la pasión ocupa excesivamente el espíritu. No sé si usted entendió lo que esto quiere decir. Lo voy a repetir. El objeto de la pasión ocupa excesivamente el espíritu. ¿Qué quiere decir esto? Lo que te apasiona te atrapa, te hace esclavo, te domina. Y cuando lo que te está apasionando es la carne, eso es lo que va a dominar tu vida. Citando de nuevo la Nueva Traducción Viviente, traduce la frase pasión de la carne como un intenso deseo por el placer físico. Cuando hablamos de pasión de la carne, es un intenso deseo. No, fíjese que no es un intenso placer, no, un intenso deseo por el placer. Y eso va a consumir a aquella persona que está dominada por esta pasión. Así que partiendo de la explicación de estos dos conceptos, pasión y carne, podemos concluir que la pasión de la carne es un intenso deseo por aquello que es pecaminoso y por ende opuesto a Dios. Es un vivo deseo por satisfacer tus propios deseos. Es una fuerza de voluntad que te impulsa de manera activa a servirte a ti mismo, a endiosarte, a querer satisfacer todos tus deseos y caprichos. En el Salmo 51, David, en su oración de arrepentimiento, reconoce que dentro de nosotros hay una fuente de maldad, un deseo pecaminoso. Y él ora en el Salmo 51, pues soy pecador de nacimiento. Así es, desde el momento en que me concibió mi madre, ahí está el pecado, está esa naturaleza egoísta. Y lo podemos ver en los bebés. Los bebés lloran cuando le quitan lo que tienen en la mano. Los bebés lloran cuando no le dejan hacer lo que quieren hacer. Porque hay una naturaleza que quiere que se satisfaga el yo. Queremos vivir para nosotros mismos. Como afirma Paul Tripp, el egoísmo es el ADN del pecado. Es decir, somos egoístas por naturaleza. Queremos tener placer, queremos que se haga lo que nosotros queremos, y eso es la pasión de la carne. Como les dije hace un momento, la pasión de la carne se está refiriendo a la actividad propia del hombre interior. Pero vemos que el pasaje nos ofrece una segunda cosa que hay en el mundo. ¿Y cuál es esa segunda cosa? La pasión de los ojos. La pasión de la carne en primer lugar, y ahora pasa a decir la pasión de los ojos. Y cuando habla de pasión de los ojos, se está refiriendo a lo que me atrae fuera de mí. La pasión de la carne es una actividad dentro de mí. La pasión de los ojos es lo que me atrae fuera de mí. Miro y deseo, codicio, tengo deseo de obtener eso. Esto surge de los deseos malvados de todo cuanto vemos. Algunos estudiosos opinan que si hay una palabra moderna que define bien esta frase, pasión de los ojos, es el materialismo. Es decir, todas aquellas cosas que deseamos. Cuando la pasión de los ojos nos domina, nuestra vista está enfocada en lo terrenal, en el aquí y ahora. Lo que nos impulsa a actuar no es el amor del Padre, sino nuestro propio interés.
las cosas que resultan atractivas a nuestros ojos. Y tomando en cuenta la definición que les di hace un momento de la palabra pasión, podemos decir que la pasión de los ojos es un intenso deseo por las cosas materiales, un intenso deseo por las cosas de este mundo. Como lo diría en otra traducción de la Biblia, porque el mundo solo ofrece un deseo insaciable por todo lo que vemos. Si lo quiere entender mejor, así lo traduce la nueva versión, la nueva traducción viviente. Pasión de los ojos equivaldría a un deseo insaciable por todo lo que vemos. Y note esa palabra, insaciable. El problema con la pasión de los ojos es que nunca es suficiente. Si lo que te domina es lo que tú ves, eso te va a controlar. Si el dinero se vuelve el atractivo, lo que tus ojos quieren y ven, lo que tú ganas no va a ser suficiente y va incluso a querer hacer cosas que no debe porque quiere más. Y se vuelve una necesidad y tiene un apetito insaciable por eso. Si lo que te domina es la lujuria, de repente va a empezar a ver a tu pareja inferior, poco atractiva, te va a fijar en otras personas, porque lo que te está dominando es lo que ven tus ojos. Si lo que te está dominando es el deseo de tener cosas lindas o de tú verte lindo o linda, eso te puede consumir. Estimado hermano, si tu vista está puesta en las cosas materiales, ¿sabes qué? No va a poder agradar a Dios. Porque cuando nuestros ojos están enfocados en lo material, el amor de Cristo, el amor del Padre no está en nosotros. Pero, buenas noticias, Él te recibe, Él perdona. Y si al escuchar esta palabra tú te evalúas y te das cuenta que te ha dejado dominar por las cosas de este mundo, vuélvete a Cristo. Como dice el inicio del pasaje, no peques, pero si peca, tiene un abogado. Ven a Cristo, busca la solución. Hay un tercer aspecto que ofrece el pasaje. Dice que también el mundo ofrece arrogancia de la vida. ¿Qué quiere decir esto? En otra manera, es el orgullo de nuestros logros y posesiones. Y este es un aspecto muy sutil de la mundanalidad. Es muy sutil y se manifiesta de diferentes maneras. Por ejemplo, si tú eres muy bueno en los deportes y empiezas a vivir para tener logros en esa área y para destacarte en esa área, y lo que te hace, lo que te motiva es simplemente los logros que tú puedes alcanzar, eso es arrogancia de la vida. Si lo que te mueve cada día es los logros profesionales que puedes tener, si lo que te mueve es lo mucho que puedan hacer tus hijos, puede ser que te esté dejando dominar por la arrogancia de la vida. Puede ser que esté tan complacido de mi trabajo que mi orgullo crezca de tal modo que me voy olvidando de Dios. Puede ser que admire tanto a mi pareja al punto de llegar a idolatrarla. O tal vez la razón de mi vanidad son mis hijos. Así que hay muchas cosas que de manera sutil pueden llevarnos a ser vanagloriosos. El mundo está lleno de personas que viven una vida vana, hueca, vacía y sin contenido, que basan su identidad no en lo que son, sino en lo que tienen, en lo que pueden lograr.
Y eso es la vanagloria de la vida. El orgullo y demás ostentaciones que anhelamos y que principalmente tienen el fin de mostrar nuestra superioridad, ya sea económica, ya sea espiritual, ya sea social, ya sea intelectual. Esto es sutil y vuelvo y repito esto, porque aún en lo espiritual muchas veces nosotros mostramos esa arrogancia, como lo hizo aquel hombre. Señor, gracias porque no soy como este. Esto se muestra de diferente manera en el día a día. Como cristianos debemos entender que nuestra identidad no la encontramos en el mundo ni en las cosas que ofrece el mundo, sino solamente en Cristo Jesús, quien nos compró con su sangre y con quien estamos juntamente crucificados, como leemos en Gálatas. ¿Para qué? Para que lo que vivimos en la carne, lo vivamos en la fe del Hijo de Dios. Es solamente, hermano, cuando tenemos una vida plena en Cristo Jesús, en la que proyectamos todas y cada una de las áreas de nuestra vida, que vamos a vencer la vanagloria. De esta manera, todas y cada una de las áreas de nuestra vida serán reflejadas solamente en nuestro Señor. Hay una ilustración bíblica, no sé si usted ya la ha pensado, que refleja estas tres cosas de las que hemos hablado: la pasión de los ojos, la pasión de la carne, la vanagloria de la vida. ¿Y sabe cuál es? En Mateo 4 está la tentación de Jesús. Cuando Jesús fue tentado en cada una de estas tres áreas. Las tentaciones de Jesús siguen tres patrones que son comunes para todos los hombres, lo que estamos hablando. La primera tentación tiene que ver con los deseos de la carne, lo cual incluye toda clase de deseos físicos. Nuestro Señor estaba hambriento, comer es un placer. ¿A quién no se siente satisfecho cuando come? Es bueno, ¿verdad? Y es una representación de esto. El Señor estaba hambriento, ¿y qué hizo Satanás? Aprovechó para tentarle. Si tú eres el Hijo de Dios, dile a esa piedra que se convierte en pan. Pero ¿qué hizo nuestro Señor? Le respondió, ¿cómo? Citando la palabra. Ve lo importante de nosotros tener la palabra en mente. La segunda tentación fue concerniente al orgullo de la vida. Y aquí el diablo trató de usar un pasaje de la Escritura contra él. Óyeme, si Dios te ama tanto, tírate de ahí, tírate. Él va a mandar a sus ángeles que te aparen. Así nos dice a veces a nosotros: si tú eres cristiano, tú no eres cristiano, ¿verdad? Llega la tentación. Somos tentados en esa área. Y el tercer aspecto, luego del Señor haberle contestado con la palabra nuevamente, es, oye, tú ves todo eso que está ahí. ¿Qué representa eso? Representa la vista, pero representa también la vanagloria. Todo eso que está ahí, míralo bien. Les decía Satanás a Jesús: te lo doy todo con una sola condición. ¿Sabe qué? En ese momento era la salida más fácil para Jesús ni siquiera haber ido a la cruz, porque ciertamente todo eso que Satanás le estaba presentando estaba dominado por Satanás. Y él le dijo: te lo doy. Todo es tuyo. Él le estaba cambiando la fidelidad a Dios por eso. Y muchas veces nosotros sucumbimos ante esas tentaciones. ¿Qué le respondió el Señor? Al Señor tu Dios adorarás y solo a Él servirás. Esto queda aquí de ejemplo, hermano, para hacernos ver
que aunque somos tentados en todas esas áreas de las que estamos hablando, podemos vencer. ¿Y cuál es la manera de vencer? A través de la palabra de Dios. Si tenemos la palabra en nosotros, vamos a vencer. Ahora, llegando ya a la conclusión, ¿por qué ha de ser así? ¿Por qué no puedo hacer las dos cosas? Quiero agradar a Dios, pero quiero estar en el mundo. ¿Por qué no? ¿Por qué no puede ser? No sé si a usted le ha pasado, si usted lo prueba con algún niño, si usted le ofrece a un niño dos cosas que le gustan, usted le pone dos cosas delante y usted le dice, ¿cuál de las dos tú quieres? ¿Cuál va a ser la respuesta probable? Las dos cosas. Las dos cosas. Pero en este no es el caso del creyente. No es que nos gustan las dos cosas. Es que hay dos naturalezas que luchan en nosotros. Es una batalla que se libra en nosotros cada día. Por eso en Gálatas 5, a partir del versículo 16 nos dice, digo pues, anden por el Espíritu y no cumplirán el deseo de la carne. ¿Por qué? Porque el deseo de la carne es contra el deseo del Espíritu. Y el deseo del Espíritu es contra el deseo de la carne. Pues esto se oponen el uno al otro, de manera que no pueden hacer lo que desean. Eso es lo que está pasando. No es que estamos queriendo a las dos cosas, es que hay dos naturalezas luchando en nosotros. Y el pasaje que estamos estudiando nos dice explícitamente que la razón por la que no debemos amar al mundo es porque todo lo que hay en el mundo no proviene del Padre, sino del mundo. Y eso es pecaminoso. Y siendo Dios un Dios santo, no se va a agradar del pecado. ¿Se da cuenta? No se trata de dos cosas lindas, dos cosas chéveres y afables que queremos escoger. Se tratan de dos naturalezas batallando dentro de nosotros. ¿Ante quién vas a caer rendido, hermano? ¿Cuál va a dejar que gane? ¿Ante quién va a ceder? La generación en la que nos ha tocado vivir se destaca por vivir en rebelión contra Dios. La filosofía del mundo arrastra a la persona a vivir para sí misma, a satisfacer sus propios deseos, a vivir de tal modo que lo único que le importa sea la persona misma. Pero quiero concluir con lo que dice el versículo al final. No importa qué tan intenso sea el deseo que tú tengas por las cosas del mundo, y no importa cuántos placeres puedas obtener en el mundo, el pasaje concluye diciendo en el versículo 17, el mundo pasa y con él sus deseos. Pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. ¿Qué escoges tú? ¿Lo temporal? ¿Un placer que va a costar una eternidad de sufrimiento? ¿O escoges hacer la voluntad de Dios?